Muy buenos días a todos. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les damos la más cordial bienvenida a las jornadas multidisciplinarias de salud, retos ante COVID-19. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Marisol Guzmán Moreno, quien nos hará el honor de disertar la conferencia COVID-19 y su impacto en la salud pública. Ella es médico cirujano de profesión por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestría en Ciencias en Salud Pública por la misma institución y actualmente se encuentra como doctorante en Administración en el Instituto Universitario Veracruzano, con la línea de investigación de gestión de sistemas de salud. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. También colabora en un grupo de investigación, ha participado en 5 proyectos, 2 ya concluidos y 3 en procesos, con avances del 60% en la división académica multidisciplinaria de Los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es profesor investigador de tiempo completo en la misma división desde el año del 2013, donde ha participado como jurado en exámenes de titulación y competencia, asesor de 2 tesis para obtener el grado de maestro en salud pública, así como tesis de licenciatura en enfermería. Maestra Marisol Guzmán Moreno, le agradecemos mucho su participación y que comparta su tiempo y conocimientos con nosotros. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Mucho agradeceremos tengan a bien desactivar sus cámaras y micrófonos para poder disfrutar plenamente de esta conferencia y le cedemos la palabra para que en estos momentos inicie. Muy buen día para todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la maestra Marisol Guzmán Moreno y es un gusto y un placer poder participar en estas jornadas multidisciplinarias y obviamente agradecer a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la división multidisciplinaria de Los Ríos y al programa educativo de la licenciatura de enfermería por la invitación y obviamente el desarrollo de estas jornadas. Pues COVID actualmente es uno de los temas más importantes, ¿no? y que día a día va cada vez en incremento los casos y pues obviamente nosotros tenemos la intención de dar mayor información acerca de cómo es la evolución de esta nueva enfermedad. Agradezco también la participación de todos los asistentes, mis compañeros, a esta plática. Bueno, le vamos a dar inicio a la charla. Bueno, como ustedes saben, COVID, como habíamos dicho, es un nuevo coronavirus, una nueva enfermedad que a finales del año 2019 la OMS dio a conocer, ¿sí? Y que prácticamente esta enfermedad tuvo su origen en 2 escenarios, básicamente en el país de China, en lo que es el epicentro y la ciudad de Wuhan principalmente. A finales del año 2019 se dieron a conocer los primeros casos en los cuales destacaba porque la presencia de esto daba como resultado casos de neumonía a la cual la tipificaron como atípica, ¿sí? La OMS y el Comité Internacional de Taxonomía de Virus la denominaron COVID-19. Es un nuevo coronavirus que prácticamente ha venido a todos los países, ¿sí? Obviamente a desajustar la dinámica prácticamente que se llevaba. La salud pública mundial con esto, pues obviamente centró su atención prácticamente en esta nueva enfermedad, lógicamente por todo el impacto que está originando y todo lo que está finalmente desarrollándose a raíz de esta nueva enfermedad. Y una característica muy importante que tiene el COVID-19
es que es de una evolución bastante rápida, lo que ha llevado lógicamente que en pocos meses se haya declarado como pandemia. Y vamos a ver un poquito en la evolución de esto, ¿sí? El 7 de enero de este año precisamente ya fue oficialmente presentado como tal la causa de esas enfermedades que se fueron diagnosticando en el país de Wuhan y en China específicamente, y a la cual, bueno, ya mencionamos que se le dio el origen, se le denominó como COVID, ¿sí? Atribuyen su origen de forma zoonótica, ¿sí? Que en el cual el reservorio es un murciélago y que requiere obviamente para poderse desarrollar un periodo de incubación, ¿sí? En donde existe una alta posibilidad de riesgo obviamente para la propagación de la enfermedad, y se relacionó prácticamente con el contacto directo, porque bueno, la aparición de los casos, el aumento de esos casos y el análisis que empezaron a hacer en China, pues dio como tal que el contacto directo era una de las principales fuentes de transmisión. Y finalmente, para marzo de este año, se declaró como pandemia, es decir, está presente en todos los países del mundo, y lo cual en cada uno obviamente tiene una respuesta totalmente diferente ante la presencia de esta enfermedad. Entonces, básicamente esa evolución rápida de la enfermedad también provocó de forma emergente cerrar prácticamente muchas instalaciones en ese país. La infraestructura en salud se vio obviamente acaparada por el número de casos que iban en aumento, y las medidas y estrategias en cuanto a salud pública que este país abordó retardó la aparición del virus en otros países, ¿no? Pero pues en la actualidad está presente ya en el país. ¿Cuál es el impacto prácticamente que tiene una pandemia? ¿Sí? Una pandemia tiene diferentes puntos que finalmente va a afectar como la economía global, y como lo hemos estado viendo en este caso específicamente con COVID, en donde hubo una imposición como tal de nuevas alternativas de control, como es algunos lo consideran que se ha privado de la libertad individual, precisamente porque el movimiento, ¿sí?, es lo que ha provocado la gran expansión de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, la imposición de estas nuevas alternativas ha sido realmente un impacto en la salud pública, porque ha ocasionado que el incremento y número de casos cada vez sea mayor. Y obviamente todo esto, la economía, la imposición, la participación de la misma población, obviamente viene a repercutir en los sistemas de salud. La infraestructura en salud, los recursos humanos en salud pueden ser insuficientes para llegar a poder tratar y poder detectar hasta de forma oportuna la enfermedad. Entonces, esto nos presenta diversos escenarios, y escenarios que van desde menor a mayor vulnerabilidad, ¿sí? Y esto obviamente ha ocasionado la transmisión de la enfermedad, y que ha cruzado fronteras, ¿sí?, ocasionando riesgos para la salud, ¿sí? Entonces, debe de existir una gran vinculación entre las diferentes instancias e instituciones de salud que pueden ayudar obviamente a la integración de protocolos, medidas para una mejor implantación, y obviamente a la reducción del gran impacto que conlleva una pandemia. Y aquí vemos como un ejemplo los grados de vulnerabilidad en nuestro país, aquí en México, ¿no? Entonces vamos, les decíamos, del de menor a mayor grado de vulnerabilidad. Menor vulnerabilidad a aquellos que cuentan con un sistema económico más estable, ¿sí?, con infraestructura en salud que es accesible para todos, ¿sí?, y el de menor vulnerabilidad obviamente económicamente pues no tienen una estabilidad, y es difícil el acceso a los servicios de salud. Entonces, imagínense, con este grado de vulnerabilidad que ya existe dentro de cada uno de los países o en nuestro propio país, el impacto que va a tener
una nueva enfermedad en donde aún todavía está en estudio mucha información acerca de su origen. Y bueno, en esto existen información, datos que son necesarios que nosotros sigamos día a día para ver finalmente los resultados de esos programas que se están implementando. El objetivo finalmente es lograr enfrentarnos a esta pandemia, viéndola desde un punto social, el punto sanitario y desde la parte clínica, porque bien decíamos que la infraestructura en salud se ve muy golpeada por el origen de este nuevo coronavirus. Y entonces esto da como pauta a la salud pública, pues buscar mayor información acerca del diagnóstico, de la vigilancia, el control y la prevención. ¿Sí? Ya tenemos información acerca de esto, de todo lo que los países han ido estudiando, pero todavía hay mucha información que necesitamos conocer para poder contener esta pandemia. Es necesario también, dentro de la salud pública, crear redes, ¿sí? En este caso en los laboratorios para el diagnóstico más oportuno del COVID-19 y obviamente de otros virus, porque bien hemos tenido también información o hay información que todavía vendrán virus o enfermedades nuevas, ¿no? Que de igual forma van a impactar. Por eso es importante adoptar medidas para incentivar más a la investigación, a la innovación de la tecnología y a la producción de tecnologías sanitarias, obviamente en el caso del COVID-19. La adopción de todos estos mecanismos finalmente nos va a llevar a que de forma estratégica nosotros podamos tener aquellos insumos con los cuales nosotros podamos enfrentar la pandemia, ¿no? Y obviamente el contar con fondos para o un soporte financiero como tal, porque como bien decíamos, el impacto de una pandemia es en varios rubros. Finalmente, bueno, la OMS declara al COVID-19 como una emergencia de salud pública, por la importancia internacional que esta ha tenido, por la gran velocidad de transmisión que ha tenido en cada uno de los países. Y haciendo un recordatorio, bueno, estos son datos de días anteriores, nada más en un solo día, precisamente el 16 de junio del 2020, tan solamente se reportaron 58.250 casos nuevos en un solo día a nivel mundial, ¿sí? De estos, 1.981 fueron defunciones en 24 horas. Entonces, vean ustedes el gran impacto en cuanto a los índices de mortalidad y morbilidad por esta enfermedad, ¿no? Y que día a día sigue en incremento. Los servicios de salud, pues lógicamente tenemos que estar preparados ante esta crisis, ¿sí? Lo antes posible, nos dice, y ahí yo lo remarqué, es necesario estar siempre preparados, no precisamente ante el caso de una pandemia, porque sabemos en qué momento puede llegar a surgir una nueva enfermedad, un nuevo virus, una nueva bacteria que finalmente va a tener un gran impacto en nuestra población. Entonces, la detección oportuna es importante, así como también gestionar por el Servicio de Salud Pública, poner en marcha programas, tener una logística y los recursos necesarios para poder enfrentar la pandemia, ¿sí? En la crisis, bien lo dice, que son causadas por nuevos fenómenos, puede ser muy dificultoso y es a lo que nos estamos enfrentando precisamente. El nuevo origen de esta enfermedad, que hasta la fecha, bueno, no se tiene un tratamiento específico, hay muchos protocolos de tratamiento para poder dar su atención, ha originado obviamente que pueda ser muy lento la adquisición de los insumos necesarios para poder atender prácticamente la pandemia. Y finalmente, bueno, nos dice que la comunicación es un punto importante para que generar la confianza en nuestra población, y es algo que también ha pegado mucho con el COVID-19, la participación social, ¿sí? Un punto
que tiene que reforzarse, un punto que tiene que tomarse muy en cuenta nosotros como profesionales de la salud y tener comunicación con nuestra población, porque la transmisión, como bien lo decíamos, es por contacto directo, ¿no? Y esto es lo que continúa incrementando el número de casos de COVID-19. Bueno, y a esto pues se encuentra numerosos especialistas en salud pública, en el área de la investigación, científicos, clínicos, que obviamente que tienen como finalidad intercambiar información acerca de las investigaciones que ellos están realizando con la finalidad de conocer mejor este virus, ¿no? Y toda la enfermedad que provoca, porque existen diferentes escenarios o en los diferentes países tiene un comportamiento totalmente distinto, ¿no? Entonces, en esto, básicamente parte dentro de las funciones de la salud pública, como está la investigación y la gestión, es evaluar la atención clínica, la terapéutica con la cual nosotros podemos abordar esta enfermedad y finalmente así dar respuesta ante los brotes que se pueden presentar en los diferentes países y obviamente en nuestro país México. Aquí algo muy importante y que igual remarco aquí, que es aconsejar a la población que siga las recomendaciones necesarias para prevenir el contagio. Cada país se prepara para atender la pandemia relacionada con este virus, pero prácticamente la participación social, les decía hace unos momentos, es de vital importancia para poder frenar o mitigar la transmisión. Es una enfermedad que definitivamente llegó para quedarse, ya no la vamos a poder erradicar totalmente, ¿sí? Así como llegó influenza, en estos momentos nos toca con COVID. Y finalmente está de nosotros poder lograr disminuir su transmisión. La OMS nos hace hincapié finalmente en una detección temprana de esta enfermedad, con lo cual nosotros vamos a poder fortalecer así la vigilancia de aquellos casos que resulten ser confirmados, ¿sí? Manteniendo obviamente medidas necesarias como el aislamiento, ¿sí? Y el manejo ambulatorio y hospitalario de los casos, ¿sí? Para evitar lógicamente que la mortalidad se siga incrementando. Es importante el seguimiento de los casos porque, bueno, de acuerdo a toda la información que se genera en nuestro país y ustedes ven el número de defunciones cada vez se incrementa. Entonces, aquellos casos que son positivos es necesario llevar una vigilancia domiciliaria y hospitalaria de cada uno de ellos para lograr finalmente que salgan exitosos de esta enfermedad y evitar así las defunciones. Entonces, el seguimiento que se le da en este caso en México a los pacientes confirmados es a través del seguimiento de una oximetría, dándoles tratamientos ambulatorios, estar comunicados a través de los diferentes medios de comunicación, teléfonos, videollamadas, para lograr evitar una complicación en ellos y darle un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, los servicios de salud están muy apegados a los casos confirmados para evitar obviamente la mortalidad. Y con esto obviamente también prevenimos que el virus se siga propagando, ¿sí? El tener un mejor control, una vigilancia de aquellos casos que se mantengan en aislamiento con las medidas necesarias y evitar también la transmisión intradomiciliaria. Entonces, existen antecedentes e incluso los brotes comunitarios generalmente inician con los integrantes de una misma familia o que conviven en un mismo hogar y esto lógicamente puede condicionar a mayores complicaciones. ¿Quiénes son los que estarían o serían más vulnerables? La población con un factor de riesgo, como los diabéticos, los hipertensos, aquellos que presenten enfermedades con inmunosupresión, ¿sí? Las embarazadas. Entonces, cada uno de estos grupos, y como decíamos, el virus tiene un comportamiento totalmente distinto, se presenta de forma distinta en cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos incluso población
que no presenta ningún factor de riesgo y que desafortunadamente ha fallecido, ¿no? Entonces el impacto en nuestra población joven, también la población joven es la que más se está enfermando, es decir, que es la que está saliendo a trabajar, es la que sale a lo mejor a hacer las compras de la casa, pero finalmente es la que está contagiándose y la que llega a contagiar a los miembros de la familia, ¿no? Entonces, dentro del Reglamento Sanitario Internacional, los países están jurídicamente obligados a informar a la Organización Mundial de la Salud sobre la detección de los casos que llegan a nuestro país, ya sean importados o autóctonos, ¿sí? Esto lógicamente para poder desarrollar las mejores estrategias en salud pública y evitar que se siga propagando el virus. Pero es una tarea de todos, no solo la de los servicios de salud, del área de investigación, del área de salud pública, del área hospitalaria, sino de todos, incluyendo, y bien decíamos, la importancia de la participación social con el desarrollo de esta nueva enfermedad. Y bien, quiero ir puntualizando, en la siguiente diapositiva puntualizamos ciertos criterios importantes para finalmente poder mitigar el COVID-19. Y bien nos dice, bueno, la pandemia sigue siendo claramente una emergencia global en salud, ¿sí? En todos los países sigue el número de casos incrementándose, como dábamos el dato anterior, y esto obviamente es preocupante porque el impacto cada vez va a ser mayor, ¿sí? Si nosotros todavía no tenemos las medidas o no aplicamos las medidas necesarias, vamos a tener todavía un impacto mayor. Y bien, a veces los medios de comunicación nos dicen, no, todavía lo peor está por venir, ¿no? Entonces tenemos todavía la oportunidad de poder frenar esa transmisión y de poder tener mejores resultados hasta en esta pandemia en nuestro país, ¿sí? Y esto obviamente preocupa mucho al sistema de salud porque nuestros servicios o nuestra infraestructura en salud a veces se consideran débiles, ¿no? Se vuelven débiles ante el incremento exagerado de nuevos casos. No habría sistema de salud para poder atenderlos a todos y tener buenos resultados, ¿no? Y un claro ejemplo de esto lo tenemos en China, donde finalmente se dio origen a esta enfermedad, ¿no? Un país de primer mundo con toda la infraestructura y la tecnología sufrió mucho el impacto de esta enfermedad. Entonces imagínense aquellos países donde los sistemas de salud todavía se consideran muy débiles o están débiles en cuanto a infraestructura, entonces puede ser mucho más el impacto, ¿no? Entonces nos enfrentamos a una situación inédita, ¿sí? Porque obviamente no esperábamos incluso que nos privaran, como algunos lo dicen, de la libertad, ¿sí? El estar en una cuarentena, el estar en aislamiento, todo lo que también genera socialmente, familiarmente, individualmente, el estar en un aislamiento, ¿no? Esto pues ha llevado que es una medida de contención del virus y que si nosotros no lo logramos cumplir como tal, pues vamos a seguir generando una transmisión exagerada del COVID-19 y vamos a tener todavía un impacto mayor. No debemos tirarnos, dice, por la borda del esfuerzo realizado. Todo lo que se ha hecho hasta este momento ha sido bueno. Yo creo que en nuestro país hubiéramos tenido peores resultados, pero bueno, todo también puede ser mucho mejor, ¿no? El costo económico desde la infraestructura, la adquisición de insumos, el recurso humano para poder dar atención a todos estos pacientes con COVID e incluso también la repercusión económica de las familias, ¿no? Como bien decía, algunos viven al día y esto obviamente ha generado mucha controversia en nuestro país. Y esto, el mantener un aislamiento, el mantener la contención de la población, pues nos puede ahorrar muchas vidas, ¿sí? Quizás podamos sufrir unos días más encerrados, unos días más con poco alimento o privarnos incluso de poder visitar a nuestros seres queridos, pero finalmente eso puede tener mejores resultados como es ahorrarnos vida, ¿sí?
La distribución y la combinación de muchos factores demográficos, de salud, socioeconómicos, dependiendo de cada territorio, de cada escenario, pues genera cada vez niveles de vulnerabilidad, que era lo que veíamos en el mapa, como todos tenemos un distinto grado de riesgo a la salud ante esta pandemia, ¿no? Y esto obviamente hay que tomarlo en cuenta, porque lo que haríamos nosotros para poder mitigar y frenar, les repito nuevamente, para no tener un impacto desfavorable en esta pandemia, es nuestra participación de cada uno de nosotros. La participación social es lo que nos va a llevar al éxito finalmente. Y frente a este tipo de brotes epidémicos, bien nos dice, la disponibilidad de información oportuna y veraz es fundamental, ¿no? Algo que también se ha solicitado mucho, no hacer caso a aquella desinformación o aquella mala información, ¿no? Tenemos que buscar información de fuentes confiables, de instituciones confiables, para finalmente nosotros podamos dar buena respuesta a esta pandemia. ¿Okay? Entonces, el impacto que tiene COVID-19 en el mundo, pues cada vez lo está haciendo con mayores repercusiones, ¿no? Y ya para ir concluyendo con la participación, tenemos que no existe un único enfoque universal que permita reconocer de manera efectiva una situación actual en la rápida evolución del COVID-19. ¿Okay? Todavía hay mucho trabajo por delante para tratar de poder tener una mejor respuesta, ¿sí?, ante esta pandemia y obviamente en nuestro país. Cada país, nos dice, va a adaptar su respuesta según las necesidades y las capacidades que tenga el sistema de salud, los recursos económicos y la infraestructura y el grado de responsabilidad colectiva e individual. Y volvemos a caer en lo mismo, y yo hago mucho hincapié en este punto. La responsabilidad no es de los servicios de salud, no es del profesional de salud, es de todos y cada uno de los que vivimos en este país o de los que vivimos en el mundo, ¿sí? Con ello es lo único que nosotros vamos a poder lograr mitigar la transmisión y poder llegar a controlar al COVID-19, ¿sí? Cumplir las recomendaciones emitidas por las autoridades, por las organizaciones de salud, es lo que nos va a llevar a ese éxito, ¿sí? Y evitar que las tasas de morbilidad y mortalidad sigan en incremento. Entonces, nuestra participación es muy importante desde el lugar de donde estemos, desde el sitio de donde estemos laborando o desde nuestra casa, podemos aportar mucha información, y esa información que sea la real, que sea la verídica, para tratar de evitar que haya una repercusión mucho más severa en nuestro país. Y pues bueno, dentro de todo viene también la formación de profesionales de la salud en diferentes áreas, que también analizará las diferentes respuestas de COVID, ¿no? Entonces, nuestros recursos humanos o los recursos que se están preparando para ellos deben de estar también lo suficientemente capacitados para poder afrontar este tipo de pandemias, y obviamente el poder dar una atención de calidad a nuestra población. Entonces, es necesario estar informados de forma continua para ir viendo los avances de esta enfermedad, ¿no? Entonces, sí tiene y ha tenido un impacto bastante controversial, vamos a decir, porque bueno, hay quienes dicen que pelean por la economía, otros por los servicios de salud, otros finalmente para evitar que haya más mortandad en nuestra población, pero el trabajo es de todos, ¿sí? Es uno de los retos finalmente que tiene la salud pública, seguir trabajando con la prevención y la promoción, en este caso del COVID-19, para lograr disminuir finalmente el número de casos. Ahorita es lograr evitar mayor transmisión para tener menos repercusiones. Entonces, como saben, dentro de las medidas de aislamiento que se tienen, pues la población que tiene un factor de riesgo, pues fue aislada, ¿sí? Y obviamente es la que es más vulnerable. Pero bueno, las estadísticas también muestran que esa población que estaba resguardada es la que ahorita se encuentra sufriendo más
de COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No estamos implementando medidas preventivas, no estamos educando también a nuestra población, o sí se está educando y finalmente la responsabilidad individual es lo que nos está llevando prácticamente a un descontrol de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, yo quiero volver a hacer hincapié finalmente en esa responsabilidad colectiva e individual. No es culpa del gobierno, no es culpa de los servicios de salud ni de los profesionales de salud, es una responsabilidad colectiva e individual, ¿sí? Con esto concluyo parte de mi participación en la jornada. Agradezco su atención y obviamente si alguien tiene alguna pregunta o algo que agregar a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marisol. Pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Si gustan a los asistentes escribir sus preguntas en el chat, o si gustan hacerlo de manera oral, le pedimos por favor levantar la mano en la herramienta de la barra. Quedamos en espera de sus preguntas. Luz María Calderón, adelante, por favor. Bueno, sí, en efecto, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora. Y sí se está, yo siento que sí se está educando a las personas. Yo siento que es ya responsabilidad de cada quien. Hay personas que a pesar de que están viendo, o hay unos de que hasta en su familia hay pacientes con COVID y aún así hay personas que de plano no creen. Están viendo lo que está pasando, están falleciendo las personas y dicen que es mentira. Que inventan que les están matando los pacientes y que no sé qué tanto. O sea, pero eso ya, pues no es culpa del sector salud. Ellos hacen su trabajo hasta más no poder y siento que no, es de la persona de que por más que los tratas de educar no quieren creer, no quieren entender. Y también tal vez no usan correctamente las medidas que le están dando. Me ha tocado de que estás en la fila y le dicen, no, pues están marcadas las rayas de hasta dónde es la distancia y no respetan eso. Hay quienes sí lo hacen y hay quienes no. Y me ha tocado ver a personas que están con el celular hablando de que, no, pues es que la gente no hace caso, no respeta las medidas. Y si estás hablando con el celular, tienes el cubreboca en la barbilla, o sea, el cubreboca es para usarlo correctamente. Y entonces me ha tocado decirle, mamita, pues si quieres que la gente te respete, pues usted también use correctamente sus cosas. O sea, se utiliza así y así, y hasta se molestan porque tú les explicas cómo se debe utilizar. O sea, piensan que lo haces tal vez por ofenderlos o no sé, hay personas que de plano no entienden. Y es difícil cuando toca algo así. Pues sí, eso es lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, Luz. Aquí hay una pregunta, nos dicen cómo mejoraríamos el grado de responsabilidad colectiva. Bueno, en esto es muy importante porque parte de lo que corresponde a la responsabilidad colectiva, pues obviamente estamos inmersos todos. La educación, la promoción, el dar la información correcta es lo que nos ayudaría finalmente para tener buenos resultados y para mejorar esa responsabilidad. Tenemos una tecnología disponible, pero a veces hacemos también mal uso de esa tecnología, ¿no? Entonces yo creo que sería un muy buen punto que todos abordáramos y proporcionáramos información correcta, ¿no? Porque muchas veces igual nos ha llegado información errónea y que muchas veces compartimos uno y otro, a lo mejor no de mala intención, pero finalmente llega a la población y dice, bueno, si es de alguien que me está enviando esta información es porque es real, ¿no? Entonces, esa responsabilidad colectiva también viene a ser responsabilidad individual. Tenemos que iniciar
cambiando nuestra actitud nosotros de forma individual para que finalmente pudiéramos nosotros ayudar a los demás y dar esa información correcta, ¿no? De compartir incluso la información que es correcta para que todos manejemos la misma idea o todos manejemos esa misma información y en especialmente con el COVID, ¿no? Entonces hay, como en todos los casos, llegan a haber mitos, hay falacias, desinformación pues acerca de esto, ¿no? Entonces es una responsabilidad individual que llega a ser finalmente colectiva. Jonathan le pregunta, maestra, ¿es real que solo se volverá a la normalidad cuando ya se haya una vacuna o cuando el 70% de la población mundial haya adquirido el virus? Bueno, en este caso de la normalidad, todavía también existe mucha controversia, ¿no? La nueva normalidad requiere de cumplir precisamente con ciertas medidas para poder ir incrementando poco a poco o regresar a las actividades, ¿no? El que exista una vacuna, pues hay muchos países, muchos laboratorios que están trabajando de forma continua para poder encontrar esa vacuna que pueda finalmente prevenir el contagio de la enfermedad, ¿no? Entonces, el que nosotros apliquemos finalmente las medidas de prevención es lo único que nosotros haríamos para evitar un contagio, ¿sí? Aún estando en una nueva normalidad, si nosotros no cumplimos con esas recomendaciones, vamos a adquirir el virus, ¿sí? Finalmente se llega a decir que llegamos al relajamiento, podemos estar conviviendo 3, 4 personas con la sana distancia, pero de repente agarro y a lo mejor me retiro el cubrebocas y finalmente el otro también y existe un momento de relajamiento que es lo que nos va a llevar finalmente al contagio de COVID. Entonces, aún a pesar, les repito, de la nueva normalidad o de que pueda existir una vacuna o de que pueda existir o que más del 70% de la población haya adquirido el virus tiene un comportamiento totalmente distinto, ¿sí? En cada población y en cada país. Y en algunos están considerando incluso la reinfección. ¿Sí? Entonces, aunque el 70% de nuestra población mundial ya haya sido COVID-19 y haya tenido el COVID-19, puede haber una reinfección, ¿no? En algunos estudios es lo que también se está manifestando. Gracias, maestra. Valeria le pregunta, si usted considera que pudiera llegarse a tomar alguna medida más drástica con la población en caso de que los contagios no cesen o incrementen más de lo normal en el estado. Bueno, en este caso, en la pandemia de COVID entran en juego pues todas las instituciones que componen nuestro país, ¿no? Desde el gobierno, instituciones públicas como seguridad pública, tránsito, sector salud, ¿sí? Entonces, las medidas finalmente no es decisión del sector salud, sino finalmente de un conjunto de las instituciones que componen nuestro país y obviamente en caso de que esto pudiera continuar y salirse más de control o incrementar los casos, probablemente entre las instituciones pudieran determinar también una restricción más severa, ¿no? Hay países, lo hemos visto en otros países donde las restricciones han sido severas, pero también han tenido mejores resultados en la propagación del virus, ¿no? Entonces, esto es de las instituciones que componen nuestro país para finalmente poderlo determinar. Pero aún así les repito, lo importante aquí es nuestra participación individual para poder mitigar la transmisión del virus. Gracias. Ana le hace 2 preguntas realmente en una. Primero le pregunta, ¿qué tan probable es que una persona infectada de COVID-19 que ya se haya recuperado y con pruebas ya negativas pueda volver a contagiarse? Y si es cierto que se obtiene un poco de inmunidad a la enfermedad o que tu cuerpo agarre un poco más de defensas para poder combatir de mejor manera el virus si ya lo tuvo una vez. Sí, el virus finalmente crea una memoria en nuestro cuerpo, deja una memoria y esto es lo que puede finalmente dejar atrás un posible
contagio nuevamente, ¿no? Entonces, la memoria que crea nuestro cuerpo nos puede defender ante la presencia nuevamente del virus, aunque finalmente nuestras medidas, aquí lo principal son nuestras medidas preventivas para evitar el contagiarnos, ¿no? Y en cuanto a la recuperación, pues cada paciente es distinto. Yo también comparto la parte del área de la salud, entonces operativamente, entonces hemos visto pacientes que actúan de forma muy distinta, ¿no? Hay pacientes que de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, a los 14 días debiera ya no estar presente el virus, ¿no? Pero hemos encontrado pacientes que hasta después de 30 días siguen siendo positivos al virus, ¿no? Entonces, estamos analizando toda la parte de cuántos miembros de la familia están contagiados, si existe como tal una reinfección, o finalmente no se están aplicando esas medidas de cuidado necesarios dentro del domicilio para evitar obviamente mayor contagio y evitar que el paciente a los 14 días, como está la historia natural de la enfermedad, ya pueda ser negativo a este virus. ¿Sí? Entonces, las medidas preventivas son esenciales e incluso ya teniendo el virus. Gracias, maestra. Tiene algunas felicitaciones por parte de sus colegas profesores, felicitándoles por sus conocimientos y agradeciéndole a su aportación. Luis Liscano le pregunta qué tan eficaz es tomar ivermectina para la prevención del COVID, porque decían que no es tan bueno. Bueno, finalmente la ivermectina es un tratamiento antiparasitario, ¿sí? Y estamos hablando que el COVID su origen es un virus. Entonces hay mucha controversia acerca de qué tan efectivo es, ¿no? Finalmente la ivermectina. La ivermectina tiene una función fundamental en el hígado. Entonces, dentro de los estudios que se han realizado, finalmente es lo que apoya el que el paciente le vaya mejor si ha tomado una dosis de ivermectina, porque prácticamente el hígado está potencialmente bueno, vamos a decir, para no ser tan agredido por la infección del COVID-19. Entonces no es tan certero como tal un tratamiento que lo cura, pero sí se ha visto mejoría o menos impacto en la sintomatología de los pacientes que han tomado el tratamiento con ivermectina. De hecho, es una de las líneas de tratamiento, al igual que la citromicina, para el control de la sintomatología de COVID. Entonces, como tal, no es para curar el COVID-19, pero sí ha habido mejor respuesta. Quizás está ligado, les repito, a la función del hígado. Gracias. La profesora Amelia le pregunta, ¿usted considera que tarde o temprano todos contraeremos la enfermedad? Finalmente nosotros, si no cumplimos las medidas necesarias, tarde o temprano todos vamos a llegar a enfermarnos, ¿sí? Lo mismo sucedió, si ustedes recuerdan, en años atrás con influenza, y habrá mucha población que hasta el día de hoy aún no ha presentado influenza o no se ha contagiado de influenza. Y lo único que se ha hecho es finalmente cumplir con esas recomendaciones, cumplir con las medidas preventivas, ¿no? El simple lavado de manos nos evita de muchas enfermedades, no solamente de influenza o de COVID como actualmente, sino de un número mayor de enfermedades. Entonces puede ser que nunca nos enfermemos de COVID si nosotros nunca bajamos la guardia, si nosotros nunca llegamos a ese relajamiento, ¿no? Entonces ya sabemos que antes de comer, lavarnos las manos, antes de llegar a casa o después de ir al baño, lavarse las manos. Entonces, con esas medidas preventivas necesarias, pues obviamente vamos a evitar hasta el día de hoy, pues evitar contagiarnos de muchas enfermedades y obviamente del COVID. Gracias. Esmeralda le pregunta ahora, ¿qué cuidado se les puede dar a una persona que ya tiene COVID-19 y se encuentra en su hogar para ayudarlo a su recuperación? ¿Y cómo pudiera cuidarse esta persona
para no contraer esta enfermedad? Bueno, dentro de las recomendaciones de COVID, finalmente cuando hay un caso en una familia, lo recomendable es que se aísle en una habitación de la casa, tiene que aislarse y obviamente tienen que pasar los alimentos, en lo cual se sugiere que de preferencia sean desechables o solamente un plato, un vaso, una cuchara exclusivamente para él, y lavarlos obviamente utilizando cloro para evitar obviamente transmisión. Las personas deben de tener, de los que viven dentro de la misma casa, el mínimo contacto. La persona del caso positivo, les repito, debe de estar en una sola habitación. Se debe de colocar incluso un recipiente con agua de cloro, pues cuando él se bañe, se quite su ropa, debe de colocarlo en ese recipiente para que cuando salga o lo saquen de su habitación, pues lógicamente ya vaya tratada con el cloro y evitar una transmisión dentro de la misma familia. Otra de las medidas es incluso si tiene contacto de que alguien pueda entrar a la habitación, utilizar el cubrebocas cuando estén en contacto, que le lleven su comida para evitar obviamente la transmisión. Estar sanitizando las áreas de la habitación donde se encuentra, si hay mesas, si hay sillas, en los buró, todos los objetos que pudieran haber dentro de esa habitación, es importante estarlas sanitizando. Entonces, las medidas se tienen que cumplir al pie de la letra para evitar la transmisión dentro de los miembros de la familia. Y hay información al respecto. Ha habido familias en donde nada más un solo caso se ha presentado cuando se cumplen con estas medidas, y obviamente si no se realizan, todos los miembros de la familia finalmente llegan a contagiarse. Bien, Cecilia le pregunta ahora, doctora, si soy un paciente asintomático, ¿de qué me serviría que me tomen la temperatura al ingresar a mi centro de trabajo o a la escuela? Bueno, en el caso de los asintomáticos, aquí finalmente no presenta ninguna sintomatología, pero va a tener un tiempo de incubación ese virus y finalmente va a llegar a presentar la sintomatología, ¿sí? Bueno, ahorita ya se están hablando de pruebas rápidas para la detección de COVID, que finalmente en pocos días en nuestro país y en este caso en nuestro estado, en Tabasco, se va a hacer la distribución de esas pruebas rápidas para poder detectar a aquellos pacientes incluso asintomáticos, y esto también va a ayudar a frenar la transmisión del virus, porque finalmente el que no se sabe, el que no tiene ninguna sintomatología, no se siente mal, pues finalmente anda transitando, ¿no? Pero bueno, su tránsito también debe de ser cumpliendo con todas las medidas preventivas, que esto finalmente también va a ser evitar la transmisión de la enfermedad a pesar de que sea sintomático. Otra pregunta, ¿la prueba es para todos los coronavirus o solo para el que se está presentando en este momento, recordando que hay varios tipos de coronavirus? En este caso es para COVID-19. La profesora de ella le pregunta, en algunas redes sociales se ha difundido el consumo de Adimot, Pidotimod. ¿Qué tan recomendable es? Pues hay estudios de investigación que lo recomiendan porque fortalece nuestro sistema inmunológico, y finalmente eso puede tener mejor repercusión en el cuerpo del individuo que es positivo, es decir, fortaleciendo su sistema inmunológico, tiene menos respuesta a la sintomatología, ¿sí? E incluso, bueno, en experiencia propia nosotros tenemos 2 casos en donde de forma particular el paciente lo administró, y él a los 14 días posteriores con su muestra de control salió negativo. Bien. Otra pregunta, ¿qué factor influye en que la población con mayor contagio sean hombres en comparación de mujeres? Pues prácticamente vamos a decir que el hombre, bueno, transita más, ¿no? Es el que mayormente sale más a trabajar,
¿no? Haciendo un comparativo entre los géneros, probablemente esa sea la causa, el tránsito. Otra puede ser, algunos consideran que el hombre también es más descuidado en cuanto a la aplicación de medidas preventivas que en el caso de las mujeres, entonces eso puede estar dando pauta a que en el género masculino sea un poquito más el incremento de los casos. Bien, Efraín le pregunta, ¿la dexametasona es solo para usos en pacientes ya graves del COVID-19? Sí, de acuerdo a las últimas investigaciones, ya la información que se ha difundido, la dexametasona tiene mejor aplicación en los pacientes hospitalizados. Es lo que se ha difundido en las últimas semanas para el tratamiento. Para pacientes ambulatorios o pacientes que de cierta forma se encuentran estables, pues no es recomendable. Bien, la pregunta de José López dice, ¿qué pasaría en caso de que el sector salud llegue a un desabasto de atención médica a pacientes de COVID-19? Pues finalmente pues no se lograría darle la atención a aquellos pacientes que lo requieran, ¿no? Y finalmente la complicación más grave de los pacientes pues los va a llevar a la muerte, ¿no? Entonces el que ya no hay un espacio hospitalario, como ya hemos escuchado también en otros estados donde dice el hospital tal ya cerró porque no tiene disponibilidad de camas, en dado caso que eso surgiera, pues lógicamente no habría lugar para darles la atención adecuada y correcta, a lo mejor pacientes con problemas graves de dificultad respiratoria que requieran incluso ventilación mecánica, pues no habría espacio para poderlo otorgar, ¿no? Por la falta, o más bien porque ya no existe el espacio para poder darle la atención. Eso es lo que finalmente llevó al aislamiento, ¿sí? A que las personas se aislaran o a la cuarentena como tal, para lograr que la población transitara y el número de casos fuera tan exponencial que finalmente el sistema o la infraestructura en salud fuera insuficiente. Le pregunta, doctora, si el COVID-19 puede ser contraído por las mascotas. Pues no hay antecedentes, yo no tengo antecedentes al respecto de que en este caso las mascotas, los perros o los gatos finalmente transmitan el COVID-19 a las personas. Bien, una estudiante expone un caso y le pide su opinión. Dice, tengo un tío en el cual él y su familia tienen COVID. Viven en Zapata, fue a atención médica y le dijeron que no tenían el equipo necesario, a lo que prosiguieron a comprar tanque de oxígeno y con eso se mantienen. Un médico amigo de nosotros de Villahermosa le recomendó tomar ibuprofeno de 400 una vez al día y aplicarse dexametasona de 8 miligramos intramuscular diaria por 3 días. Dice porque aquel médico tuvo COVID y él se estuvo tratando con ello y salió adelante. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, en este caso sí requieren de una vigilancia. Es necesario que todo caso que sea positivo a COVID lleve una oximetría de control, ¿sí? Ver cómo está saturando finalmente de oxígeno, porque en dado caso aquellos que saturen menor a 90 van a requerir de una atención hospitalaria, ¿sí? E incluso algunos hasta requerir de ser de la ventilación mecánica. Entonces es necesario que sí tengan ese seguimiento y esa vigilancia para poder determinar en ellos. Bueno, el oxígeno complementario puede ser de utilidad y les va a estar ayudando, pero sobre todo hay que vigilar. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos, incluso que en el mismo domicilio se han complicado y han llegado a fallecer, ¿no? Entonces ahí sí les recomiendo que la oximetría sea fundamental para ver la saturación de oxígeno y evitar una complicación mayor, ¿sí? En cuanto al tratamiento, bueno, ya había mencionado que en el caso de la dexametasona, bueno, solo se recomienda en los casos que se encuentren hospitalizados o ya con una complicación. Desconozco en este caso
como tratamiento intradomiciliario dentro de los protocolos del sector salud. Para los casos intradomiciliarios no se encuentra la dexametasona. Les pide, doctora, si pudiera platicarnos un poco sobre los tiempos de sobrevivencia del virus en las superficies. Ok, sí, en el caso, en las diferentes superficies o objetos puede tener diferentes días de supervivencia. Por ejemplo, las mesas puede llegar hasta 7 u 8 días la supervivencia. En el caso del asfalto nos dicen que igual que en promedio hasta 8 días la supervivencia del virus. Los objetos de igual forma, en los objetos de metal puede ser hasta más de 10 días, ¿no? Entonces sí, en promedio o mínimo, vamos a decir, 8 días la supervivencia del virus. Entonces, por eso es importante que de forma continua nosotros podamos estar sanitizando en nuestra área de trabajo, en nuestra casa, en los lugares donde nos encontremos, precisamente por la larga vida del virus. Le sigue llegando, maestra, felicitaciones y gracias. Agradecimientos por su exposición tan acertada, y vamos a terminar con 2 preguntas más. Hay varias, pero vamos a continuar con 2 más. Le preguntan cómo funciona la prueba rápida del COVID y si esta estará disponible para toda la población. Bueno, en este caso, pues todavía va a iniciar la distribución de esta prueba. Esta es una prueba que puede aplicarse con un piquetito en el dedo. Hasta ahorita, pues los criterios tenemos que tomar en cuenta también la sintomatología o los días de contacto que hubo o que tuvo una persona con un caso positivo para que nosotros podamos determinar. Eso es muy importante, recalcar ese punto. El que nosotros hayamos estado con un caso confirmado no significa que de forma inmediata tengamos que realizar la prueba. ¿Por qué? Porque esta puede salir negativa. ¿Sí? Tenemos que esperar el periodo de 7 hasta 8 días para poderla realizar y entonces tener un resultado más fidedigno. ¿Sí? Algunos de forma acuden inmediatamente a solicitar la prueba, pero pues obviamente no es lo recomendable, hay que cumplir los periodos. Y en el caso de las pruebas rápidas también tienen ciertos criterios que se están definiendo para la toma de la muestra. Gracias, doctora. Y por último, le preguntan su opinión sobre la nueva normalidad en Tabasco, viendo que estamos todavía en semáforo rojo, ya que esto lo han informado en distintas fuentes. Bueno, en el caso de la nueva normalidad, pues solamente hay que nosotros continuar con nuestras medidas preventivas de forma individual. Ayer me sorprendía precisamente en la conferencia a nivel federal que prácticamente Tabasco nos dijeron, no, sálvese quien pueda, ¿no? Como se ha circulado y difundido en muchos medios de comunicación. Y pues en este caso, aplicando y realizando esas medidas de prevención vamos a lograr evitar contagiarnos, ¿no? Entonces, el número de casos va a seguir en incremento si nosotros no aplicamos esas medidas, ¿no? Y aunque suene repetitivo, aunque se siga haciendo hincapié y aunque yo lo mencione aquí muchas veces, es necesario recordar que esas medidas preventivas es lo único que nos va a mitigar de un contagio y una transmisión de COVID-19. Entonces, ante la nueva normalidad, cada uno va a ser responsable, ¿sí?, de evitar contagiarnos y de evitar contagiar a los demás. Entonces es algo a lo que nos tenemos que también ya ir adaptando, ya después de tantos, vamos a decir, 2-3 meses que llevamos dentro del aislamiento, toda la información que existe, toda la parte de medidas de prevención que se ha difundido, aquí prácticamente ya es de forma, la responsabilidad individual, que era lo que mencionábamos, que nos va a llevar a esa responsabilidad colectiva para lograr la mitigación del COVID-19. Gracias, maestra. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación y la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos,
Agradece a la maestra Marisol Guzmán Moreno por el tiempo y esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos, así como su experiencia en el tema de salud pública. Sin duda es de importancia que las autoridades busquen las mejores herramientas que permitan obtener la información suficiente para el mejor manejo de esta crisis de salud. Pero como usted nos remarcó, maestra, sin la participación responsable de los ciudadanos es poco lo que se puede contener, por lo que la invitación es a estar atentos y participativos en las indicaciones de las autoridades sanitarias. Le agradecemos nuevamente su participación, maestra Marisol. ¿Gusta usted agregar algo? No, pues muchas gracias por su atención, gracias también por la invitación a estas jornadas y a esta charla, esta plática, y pues recordarles a todos, no bajemos la guardia, no nos relajemos, ¿sí? Hay que seguir aplicando nuestras medidas para evitar un contagio de COVID-19. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos.